una edición más de La Cuadratura del Círculo. Es muy grato tener con nosotros ahora a Juan José Cárdenas, líder en proyectos de infraestructura de Ernst Young Law o EY Law, y nos acompaña también Fernando Sillonis, que ha tenido una importante experiencia en su paso por la gobernaduría de Ica respecto a las inversiones en infraestructura. Bueno, para comenzar, Juan José, tú que conoces tanto el tema y lo has vivido de cerca, tenemos ahora una situación inédita. La economía está parada, las obras de infraestructura grandes han caminado muy lentamente durante este gobierno, pero ahora es todavía peor. ¿Y cómo se podrían reanudar? ¿Cómo salimos de este entrampamiento? ¿Y crees que en lo que queda de este gobierno se va a poder reactivar alguno de estos proyectos? Hola, Gonzalo, gracias por la invitación, gracias Fernando, un gusto estar con ustedes conversando ahora. A ver, yo creo que si antes teníamos un problema ¿no? del tiempo que nos toma ejecutar proyectos, ¿no? Ahora tenemos dos problemas, ¿no? O ese problema se ha agravado con el COVID-19, y tenemos un segundo problema, que es que tenemos que reconstruir el pipeline de proyectos hacia el futuro, ¿no es cierto? Que hace no sé, probablemente 5 años seguimos con el mismo pipeline que se va simplemente prorrogando en el tiempo. Y no hemos un poco perdido la credibilidad que teníamos como país frente a inversionistas con esos pipelines de proyectos. Entonces creo que tenemos un reto. Si antes el reto era grande, ahora el reto es enorme, ¿no? ¿Cómo hacer para que los proyectos en ejecución y que están retrasados vuelvan a los tiempos que debían, ¿no? Y esa inversión que está comprometida se ejecute realmente, ¿no? Y segundo, cómo relanzamos, ¿no? Aunque esa palabra se ha usado mucho, cómo hacemos un proyecto, una lista de proyectos, un pipeline de proyectos que sea creíble y además que cumplamos, ¿no? Que efectivamente los anunciemos, ¿no? Pero los licitemos. Y ahí entran, seguramente después conversaremos de eso, los mecanismos de gobierno a gobierno, ¿no? Cómo puede conjugarse eso con APPs, etcétera. Y ahí creo que hay muchas cosas que podemos conversar, ¿no? Y sobre la pregunta de qué hacemos con los proyectos actualmente, yo creo que esta situación de pandemia, como ha agravado las demoras de los proyectos que ya existían, muy probablemente vaya a requerir que esos sean solucionados con una adenda a los contratos de concesión, ¿no? De manera que se reequilibre la situación, reconociendo los costos, eventualmente difiriendo inversiones si no son necesarias hoy día, porque el flujo de una infraestructura se ha reducido, el flujo de usuarios, ¿no? Y por lo tanto no tiene sentido hacer inversiones hoy día, etcétera. Pero eso pasa por una evaluación proyecto por proyecto, que tiene que ser rápida. O sea, no podemos tomarnos los tiempos que nos tomaban antes hacer adendas, ¿no? Que podían demorarse mínimo 1 año y medio y si no 4 años. Esta semana conversaba con un concesionario que tiene una adenda que está trabajando por unos, no sé, 10 o 20 millones de dólares, que tiene 6 años, ¿no? Una adenda muy sencilla, pero tiene 6 años del proceso de la adenda. Eso no funciona. O sea, creo que hoy día ya no podemos tener ese tipo de tiempos para procesar mecanismos como las adendas que van a hacer que inversiones sean viables. Hoy día necesitamos la inversión. Entonces, creo que por ahí va a tener que haber un procedimiento que sea eficiente, transparente, pero mucho más rápido para que se tomen decisiones y se reequilibren los proyectos que han sido afectados por el COVID-19, ¿no? O sea, y por eso lo mencionaba hace un par de semanas en un artículo en gestión sobre estas adendas COVID, ¿no? O sea, creo que el COVID-19 nos va a llevar, no digo en todos, pero sí en muchos proyectos en los cuales vaya a tener que entrarse en una evaluación de una adenda para
que el proyecto sea viable, ¿no? Bueno, Fernando, ¿tú qué piensas al respecto? Tú dirás que soy un disco rayado, pero todos las cuadraturas del círculo me llevan al diseño institucional. Yo viví una frustración indescriptible en Proinversión de ver cómo literalmente maltrataron al proponente, ¿no?, que era la empresa Cobra con Acciona, ¿no?, para un proyecto de afianzamiento hídrico en Ica, ¿no? Y literalmente le pedían al proponente corregir estilos de redacción, nada sustancial. A eso llegó el maltrato, ¿no? Después soy testigo, ¿no?, de cómo el gobierno, el Ministerio de Transportes, Proinversión, Provías, desecharon una propuesta de iniciativa privada para el ferrocarril de Apurímac a Marcona, ¿no? Las empresas mineras de toda la franja mineralizada, preocupadas por la situación de los bloqueos de carreteras y la convulsión social, propusieron, ¿no?, llevar a cabo una iniciativa y no fueron atendidas, ¿no? Después OHL, yo estuve acompañando a los proponentes en Palacio de Gobierno, cuando el presidente Vizcarra era ministro de Transportes y Kuczynski era presidente de la República, ofreciendo un evitamiento de Ica, ¿no? Ica hoy día es una congestión brutal a la hora del tráfico y la carretera panamericana cruza Ica, ¿no? Entonces, tampoco fueron atendidos, ¿no? Y todas son iniciativas privadas autosostenibles, no requerían de financiamiento público. Entonces, mi conclusión es que estamos fallando en la institución, ¿no? El diseño institucional. O sea, Proinversión simplemente puede pasarse los años sin resolver problemas, sin firmar adendas y convenios, y no pasa nada, ¿no? Eso me parece que está mal. Y ya el acabose es la salida que le está encontrando el gobierno a todas esas inoperancias, que es convenios de gobierno a gobierno. En consecuencia, reconocemos la inoperancia y nos vamos al gobierno británico, al gobierno francés o al gobierno coreano para que ellos hagan lo que nosotros debíamos hacer. Entonces, ¿por qué no planteamos una reforma institucional radical, ¿no?, donde una institución que no firma, pues, X número de acuerdos o adendas, ¿no?, que faciliten las inversiones, o una adenda que tiene 4 años en curso, ¿no?, no puede merecer la continuidad de esa institución, ¿no? Entonces, a esa conclusión radical estoy llegando después de ver tanta inoperancia, ¿no?, en la parte de instituciones estatales que tienen que ver con infraestructura pública, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Juan José? Yo creo que efectivamente tenemos que pensar en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo, como tú dices, los G2G yo creo que se van a usar mucho, ¿no? Porque, creo que está bien, en el sentido de que Claro. prefiero tener inversión en infraestructura, aunque sea a través de un acuerdo gobierno-gobierno, a no Claro. tenerla. Creo que hay que ser práctico, ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo. funcionó para los sudamericanos, cada obra es diferente, vamos a ver cómo funciona para la reconstrucción, pero digamos que estén Mace y Arup, ¿no?, de empresas de primera línea con el gobierno británico atrás, da una cierta seguridad de que ese proyecto se van a hacer y se van a hacer en tiempo. Entiendo que están corriendo, entonces sería una buena muestra que la reconstrucción del norte, que ha llevado 4 años y ha avanzado muy poco, ¿no?, en 2 años se haga lo que se planea hacer, ¿no? Entonces, pero claramente, como tú dices, Fernando, creo que hay que apuntar a que ese no puede ser el mecanismo permanente. Entonces, a mediano plazo, mientras hacemos obras con vía gobierno a gobierno, que no significa que no se puedan hacer APPs también, lo conversamos después, pero tenemos que corregir el diseño institucional, ¿no? Claro. Que no pasa solamente por inversión, sino el sistema en general de contratación pública de APPs Obvio. tiene Claro. múltiples, ¿no?, entidades involucradas con pocas responsabilidades y poco empoderamiento de quién tiene que tomar decisiones. Y ese es el tema que nos ha llevado a
hoy día procedimientos larguísimos, ¿no? De iniciativas privadas o de licitaciones que toman años de años, y luego, lo que es peor, cuando se comienzan a ejecutar los proyectos, para tomar decisiones tienen que opinar ministerios, reguladores, Contraloría, Proinversión eventualmente en algunos casos, el MEF, entonces, y así, y no hay quien asuma una responsabilidad. Entonces, creo que necesitamos paralelamente hacer un cambio en el diseño institucional, ¿no? Y en los procesos de contratación pública y licitación de APPs, que sea realmente radical, ¿no? No solamente porque no basta con adjudicar los proyectos, sino necesitamos que se ejecuten. Y una vez que se ejecuten, se operen eficientemente, ¿no? Y ese es ¿no? Eso es lo que no hemos conseguido ¿no? Hasta ahora, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo contigo en que dividirían en corto plazo, ¿no? Y mediano plazo y largo plazo. Bueno, yo creo que hay, para empezar con lo del comienzo, prácticamente nos hemos habituado a que los proyectos de APP demoren muchos años, mucho más de lo previsto. Majesiguas creo que empezó en el 2010 y aún no arranca, y así, hay numerosos ejemplos. Entonces, hay algo de fondo aquí que hace que nos acostumbremos a la mediocridad de la gestión pública. Y últimamente es como una especie de coartada, ¿no? O sea, los gobernantes dicen, pero ¿qué podemos hacer con este Estado tan ineficiente? Pero al mismo tiempo son los responsables de gestionar las cosas, a menos que alguien piense que los responsables son los funcionarios de tercer, cuarto o quinto nivel, y que los ministros están ahí como una especie de pensadores en una torre de marfil y que no se mojan con esos problemas de proyectos que no caminan, por ejemplo. Acá hay un problema de estándares bien serio y eso no se resuelve con nuevas normas y nos han habituado a salir del paso con nuevas normas que generalmente recogen las denominadas mejores prácticas y que después no funcionan y posiblemente se llega a atribuir el no funcionamiento a fallas de los concesionarios, por ejemplo, o fallas del diseño del proyecto, cuando en realidad es generalmente la misma matriz de inercia e ineficiencia para lograr resultados. En cuanto al gobierno a gobierno, eso es, creo, pues una secuela de toda esta situación, donde hemos llegado a darnos cuenta que esto quizás funcione, ha funcionado aparentemente bien para los Juegos Panamericanos. Las líneas del metro no son Juegos Panamericanos. La reconstrucción con cambio mucho menos. Hay diferentes escenarios. Espero que funcionen, pero en el fondo el que hace el trabajo es un PMO. Esta intervención de un gobierno extranjero que contrata a un PMO bajo las leyes de su país es como una especie de escudo para evitar que algo salga mal y aquí se pueda llegar a tener problemas serios, pero en realidad eso no cambia porque los funcionarios de los ministerios concedentes siguen siendo los responsables. Ellos firman los documentos, autorizan las autorizaciones necesarias. No es que el proyecto funciona mágicamente porque hay un gobierno extranjero que sabe lo que se hace. Al final contratan un PMO. Y me pregunto si no sería más barato contratar a un PMO directamente, generalmente por resultados, es decir, una base de referencia, un castigo si hay demoras o desviaciones en presupuesto y viceversa, premios si hay avances delante del presupuesto y debajo del presupuesto y delante del tiempo. Ese es un esquema que es más barato, ¿no? Entiendo que gobierno a gobierno cuesta como 6% del valor del proyecto y por lo que yo he escuchado referencialmente, un PMO podría cobrar 2,5% o 3% en este sistema de premios y castigos. No digo que esa sea la fórmula mágica, pero es otro camino, es más económico
Y además veremos cómo funciona ahora, por ejemplo, las líneas 3 y 4 del metro, que se van a poner en marcha, me imagino, conforme se pueda, y sin embargo la línea 2 está detenida y no es completamente entrampada, y no hay forma de ponerla a caminar, a pesar de que ya se invirtió bastante y hay un avance que amerita continuar y terminar la obra tan pronto se pueda. Ya van como 6 años y estamos creo que en 20 o 25% de avance. No sé qué piensas, Juan José, de cómo se puede hacer para lograr algún tipo de resultados. Sí, yo creo que es importante lo que menciona Gonzalo. Yo creo que tenemos que tener, ya pensando en la inversión en infraestructura en los próximos 5 años, un abanico de opciones, ¿no? Y ir tomando de ese abanico cuál es la modalidad que más se adecua a cada tipo de proyecto, ¿no? Y como tú dices, no todas van a ser la misma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con el anuncio, y es algo que también mencionaba hace unos días, la línea 3 y 4 del metro, ¿no? O los hospitales Lorena y Bernales, que se van a hacer ya con Francia también vía gobierno a gobierno, o las obras que anunciaron ayer, ¿no? En saneamiento, en hospitales, también deberían desde hoy, ¿no es cierto?, establecerse un plan para que si la construcción se va a hacer vía gobierno-gobierno, la operación se haga vía APP, ¿no? Porque creo que tenemos muy claro, ¿no? Algunos que la operación de esta infraestructura va a ser mucho más eficiente en manos del privado, con el Estado supervisando y controlando que cumpla niveles de servicio, ¿no? Que es como debería funcionar, pensando siempre en el servicio al ciudadano, y de esa manera tenemos, bueno, el aeropuerto Chinchero es lo mismo, pero tenemos que desde el día 1, si anunciamos que se va a hacer un proyecto vía gobierno-gobierno, que es para la construcción, cómo se va a operar, y tenemos que lanzar paralelamente, y creo que ese sería un buen esquema en el cual se lancen se ha anunciado vía gobierno-gobierno la construcción, vía APP la operación de esos proyectos, ¿no? Entonces, para darnos un pipeline de inversiones en los próximos 5 años que sea interesante para los inversionistas globales, ¿no? Que es lo que necesitamos atraer. Además, los que ya están acá, pero otros que puedan venir a competir y a tener más inversiones en el sector, ¿no? Para tratar de cerrar esa brecha de infraestructura que cada vez que la vemos año tras año sigue creciendo, ¿no? Sí. El otro tema que hemos conversado en IIG y en la cuadratura del círculo es en muchas infraestructuras tener prototipos, ¿no? Replicables en todo lo que es infraestructura educativa, infraestructura de salud, con tener pues diseños preestablecidos, inclusive una cartera de diseños para la costa, otra para la sierra, otra para la selva, todo lo que es comisarías, centros penitenciarios. Para cada obra de infraestructura se contratan nuevos arquitectos, nuevos ingenieros civiles, nuevos estructurales, nuevo todo, ¿no? Cuando en realidad el Perú no está para esas cosas, ¿no? Y peor aún, la redundancia. Los gobiernos regionales tienen una dirección regional de infraestructura. Ahí hay ingenieros civiles, arquitectos, ¿no? Cada ministerio tiene su dirección de infraestructura. Proinversión tiene gente en infraestructura. Literalmente la redundancia es brutal en el país y lo único que hacemos es entorpecernos y encarecer todo el proceso de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes respecto de estos prototipos hechos que ahorrarían cualquier cantidad de consultorías y trabajos de diseño y elaboración de expedientes técnicos? ¿Eso existe en algún país? ¿Saben algo de eso? ¿Qué piensa Juan José de los proyectos modulados, replicables, con prototipos? Sí, o sea, yo creo que recogiendo lo que mencionaba Fernando,
creo que hay dos cosas a las que apuntaría, ¿no? Primero, tener licitaciones de proyectos, tanto para la construcción como la operación, en paquetes grandes, ¿no? No un hospital por hospital, Claro. ¿no? Piedro y Chimbote, no tenemos 6 años, creo, licitándolos, y son 2 hospitales, ¿no? Y necesitamos muchísimos más, ¿no? No vamos a avanzar si hacemos hospital por hospital o colegio por colegio o comisaría por comisaría. Tenemos que ir a licitaciones de paquetes de proyectos y además con esquemas modulares como los que menciona Fernando, que funcionan en otros lugares, ¿no? Y lo segundo, que creo que también es importantísimo, es creo que tenemos que recentralizar, ¿no? La capacidad y el conocimiento que tiene el Estado en infraestructura, porque como dice Fernando, está desperdigado en muchos sectores y en muchos gobiernos regionales, ¿no? Y si lo ves individualmente, con muy poca capacidad de ejecución, que también es una razón importante de la demora en todos los proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos comenzando a hacer operaciones gobierno a gobierno, en lugar de que cada sector, cada ministerio, ¿no? negocie su contrato de gobierno a gobierno, debería haber un cuerpo, un equipo centralizado que negocie todos los gobiernos a gobierno, ¿no? Y haga la supervisión de la ejecución de todo gobierno a gobierno de todo el país, ¿no? Ya sea salud, ya sea el metro, pero lo centralizas, ¿no? Y el conocimiento que tiene ese equipo público, ¿no? Que se vuelva una isla de eficiencia tipo el BCR, ¿no? Con un director que tenga 5 años, ¿no? Que no esté sujeto a los políticos, porque si no vamos a regresar a cambia el ministro, cambia el director de inversión y se reformulan todos los proyectos, ¿no? Y cambian las prioridades. Y esa también es una de las razones por las cuales no hemos podido avanzar en este cierre de la brecha. Efectivamente, debieran empaquetarse conjuntos, por ejemplo, de hospitales. Eso es mucho más atractivo para cualquier inversionista. Y darle paso a la inversión y a las iniciativas privadas. Hace años hubo 7 proyectos de iniciativas privadas en hospitales que fueron con mucha sangre fría, año tras año, descartándose, quedaron en el olvido, en el tintero, no se hizo nada. Y miren lo que hubieran servido ahora que estalló la pandemia. Y eran proyectos completamente viables, tan viables y me imagino con buen resultado como lo tienen los proyectos de bata blanca en Lima, el Barton, el Kaelin, que son ejemplos de buenos resultados y debieran servir de pauta, pero parece que no hay voluntad para repetir esa experiencia tan buena, porque lo que necesitamos es un plan nacional de infraestructura social. Esa es una lección de la pandemia. Hospitales, escuelas, pero no anuncios de miles de millones de soles que terminan en manos de gobiernos locales, en pequeñas postas médicas desperdigadas por todo el país, donde de repente no hay ni local terminado, ni luz, ni energía, ni tampoco médico, ni enfermera, y posiblemente no hay ni siquiera gasas. Ese tipo de situación hay que evitarla, más bien modulando, replicando e incluso prefabricando postas médicas. Se puede hacer cantidades grandes de obras a un ritmo muchísimo mayor, siempre y cuando cuenten con equipamiento y personal. Lo mismo equivalentemente en el caso de gobierno a gobierno para grandes proyectos de infraestructura. Es cierto, es imprescindible de una vez establecer que la operación y el mantenimiento va a estar a cargo de un concesionario, que es la forma de asegurarme que esta inversión no se pierda en el futuro. Así que el momento es oportuno, no se ha tocado el tema, me imagino que eso no se discute porque posiblemente se da por sobreentendido. Me imagino que ahí tendría mucho que decir el gobierno extranjero que participe en el trato, porque para su propia imagen, imagínense un gran proyecto terminado que después cae en manos de una operación a cargo del Estado y eso es un desastre. ¿A qué conduciría? Me imagino que va a haber también una sincronía de ambas partes para llegar a la operación a cargo de un concesionario privado, que es fundamental para que esto tenga éxito. Bueno, entre no hacer líneas del metro y hacer estas 2 líneas por gobierno a gobierno, yo me inclino a que se hagan
Espero que tengan buen éxito y que esto nos sirva para que se establezca la costumbre de hacer todas las obras por gobierno a gobierno, porque últimamente son las que se vienen anunciando. Es una política que se puede usar ocasionalmente para ciertos proyectos, pero no como el patrón para todos los proyectos. Y vale la pena que esto quede claro y no se siga repitiendo. En resumen, Juan José, ¿tú estarías apostando a favor de que Proinversión continúe a cargo de esto o ves en el futuro una nueva institucionalidad? A ver, mira, primero, cogiendo lo último que tú mencionabas, Gonzalo, yo creo que es importante, o sea, para mí está claro que el esquema ideal son las APPs, ¿no es cierto?, en las cuales el privado construye y opera, porque lo que va a pasar con los gobierno, en los cuales se van a construir las empresas de gobierno y se va a hacer la operación, el Estado va a retener el riesgo de construcción. Obviamente no se lo va a poder trasladar al concesionario, porque el Estado es el que está construyendo a través del mecanismo gobierno-gobierno, ¿no? Entonces vamos a entrar a APPs distintas, porque nuestras APPs, como funciona el esquema de PPP en todo el mundo, usualmente incluye construcción y operación, ¿no? Y transferencia de ambos riesgos al privado, ¿no? De un esquema de gobierno para construcción y APP para la operación, el riesgo de construcción se queda en el Estado, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que, pero si queremos hacer inversión rápidamente, el Estado va a tener que asumir ese riesgo, creo, ¿no? Porque las APPs en estos proyectos que tienen mucho tiempo y no se han podido hacer, no las vamos a hacer. Pero tenemos que apostar a que en el mediano plazo el esquema a seguir sea el de APPs. Y mencionándolo y cogiendo eso con tu pregunta, yo creo que este rediseño institucional de cómo queremos manejar la inversión en infraestructura en el Perú, que no solamente pasa por proinversión, ¿no?, sino pasa por el MEF, pasa por Contraloría, pasa por las competencias, ese es el que tenemos que reformar, ¿no? Porque si no, ¿no? El mejor pipeline de proyectos que se llama Más Bonito en Blanco y Negro, al momento de ejecutar. Muy bien, creo que para todos está claro que en el futuro cercano la inversión en minería y las inversiones en infraestructura van a ser el motor de la recuperación de la economía, que esperamos sea en el más breve plazo. Y agradezco mucho a Juan José Cárdenas y a Fernando Sillones y será hasta otra próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.